Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Velgro, el abono foliar diseñado especialmente para el olivo. Y cobre Nordox, que te ofrece el formulado más eficaz y cómodo de utilizar. Además de ser la alternativa más segura para el aplicador y el medio ambiente. Maso, soluciones de confianza. El sector de la flor cortada afronta una de las citas más importantes del calendario. Puede representar en torno al 20% de las ventas anuales. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un estudio para reducir la huella de carbono en el algodón, de la mano de la Interprofesional. Ha comenzado la montanera del cerdo ibérico y veremos un avance con las perspectivas para esta campaña. Además, como siempre, les ofrecemos la información más destacada del sector agroalimentario andaluz aquí, en Cuaderno Agrario. En las semanas previas al 1 de noviembre, la actividad es frenética en los invernaderos de flor cortada. Es una de las campañas más fuertes del año y los productores se afanan para tener todo listo. Una flor fresca que se corta justo antes de enviarla para preservar su calidad. Aquí los días de corta es prácticamente una semana. Desde el pistoletazo de salida suele ser una vez que pasa el Pilar, 12-13 de octubre, y el 20-21 de octubre está casi todo cortado. Se concentra todo en 7-10 días. Entonces una flor totalmente fresca. En esta empresa familiar, Flores de Lebrija, ya han enviado la mayor parte de los pedidos para la festividad de Todos los Santos. Pero en estos días siguen cortando flores porque todavía hay demanda. Como vemos a mis espaldas, estamos ya cortando una partida que se nos ha adelantado un poco, pero era perteneciente ya a la primera semana de noviembre. Pero bueno, estamos necesitando en estos últimos días algo más de flores, porque la verdad que se ha vendido prácticamente casi todo y estamos aquí apurándole un poquito para estos últimos días. Cerca de 1 millón de tallos han cortado para esta festividad. La flor más solicitada, la más emblemática, es el crisantemo, pero también se venden otras variedades. La variedad principal nuestra es el crisantemo, que tenemos más de 30 variedades en cuanto a forma de la flor y en tono, en colores. Ese es nuestro principal cultivo, pero también tenemos gerberas. Tenemos también Solidago, tenemos también Statis, Lysianthus. Todo se lleva en esta época, pero nuestro fuerte siempre la margarita, el crisantemo. Flores de Lebrija es una empresa familiar que requiere de una planificación durante todo el año. Toda la semana tenemos lo que se le denomina la pincha, lo que es luego la plantación y lo que es luego la corta. Entonces toda la semana tenemos flores, toda la semana del año. Es verdad que llegan coyunturas como los enamorados, luego Semana Santa, el Día de las Madres, que también es muy señalado, y ahora por último el Día de Todos los Santos, que obviamente es el grueso del año, pero solemos tener durante toda la semana flores. José Luis nos explica cómo es ese proceso de planificación. Las pedimos, se programan, febrero más o menos, marzo, para hacer la planificación, para que se corte todo en su fecha correcta, y a nuestro poder nos llega las primeras a mediados de julio, que luego las pinchamos en los esquejes que nos llegan en tacos de turba. Luego, una vez que pasan unos 10 días aproximadamente en semillero, para que enraícen, luego pasan al campo.
A la hora de plantar también se hace por fases, teniendo en cuenta las variedades más tardías, que se plantan antes, para que su crecimiento y maduración tenga un ritmo constante y para que la recolección sea escalonada y siempre con la flor en su momento óptimo. La fecha de plantación suele ser entre las primeras variedades, que son más tardías. Luego en el campo las ponemos a finales de julio. Y las últimas las ponemos antes del puente de agosto, más o menos hasta el 15 de agosto, que suele ser las últimas que plantamos en campo. Las que se comportan de forma más lenta en el campo son las que se plantan antes para que tengan el tiempo correcto, adecuado, para que lleguen todas a la misma vez para cortarlas. Las que son muy rápidas en comportamiento en campo, pues le damos un poco más de margen y son las que plantamos las últimas, para que no se vengan tan rápidas en cuanto a la corta ahora en octubre. Esta explotación cuenta con alrededor de 5 hectáreas de invernadero con una zona de semillero y módulos donde cultivan las distintas variedades de crisantemos, gerberas o estatis. Desde hace 3 años también cultivan la poinsettia, conocida como la flor de Pascua, que viene a llenar un hueco en el calendario y que también es un producto muy demandado. Los meses de diciembre, enero siempre han sido un poco más de parón, pero desde que hace 3 años venimos con el cultivo de la poinsettia, pues en gran parte pues nos está también ayudando a tener ese otro aliciente, otro cultivo adicional, para complementarlo con la margarita. Este año los precios han subido ligeramente porque también lo han hecho los costes de producción, que en este cultivo son altos. La flor necesita cuidados y una temperatura controlada porque el frío excesivo le puede perjudicar. En su formación, en altura, en que la flor no sale igual de ramificada, igual de fuerte en la calidad, entonces necesitamos de calefacción, sobre todo los meses desde noviembre, que ya se empieza a notar las mínimas, hasta que llega casi la primavera. Además, el invernadero está modernizado y hay un sistema automatizado de ventanas cenitales que se abren y se cierran en función de la temperatura o el viento que haga. La necesidad de agua no es alta. La flor requiere riegos puntuales y superficiales. Es un cultivo muy superficial, arenoso el terreno, entonces las raíces aquí se planta, se deja reposar la planta en la superficie, entonces el taco de turba echa raíces por la superficie, entonces el riego es muy corto. Entonces no necesita unos riegos tan extensos y que profundice en el terreno. Otro de los costes importantes del cultivo es la mano de obra y la flor cortada necesita bastante. Normalmente de media durante el año se puede tener entre unos 20, 23, 25 trabajadores de media, porque la verdad que eso tenemos constantes de trabajo. Y luego en picos de producción, como puede ser ahora en el Día de Todos los Santos, o en el Día de las Madres, que son campañas a lo mejor un poco más punteras, pues podemos llegar incluso a rozar los 30 trabajadores. En los últimos años se ha ido reduciendo el número de profesionales del sector. Ha sido una sucesión de circunstancias complicadas con la pandemia y también en lo meteorológico. Hace justo un año la borrasca Bernard provocaba importantes destrozos en la zona, perjudicando la campaña. En estos días se están resolviendo las ayudas para compensar aquellas pérdidas. Pero además hay cambios de hábitos sociales y culturales que también influyen en la demanda. Las tendencias y las modas pues siempre van cambiando con el paso de los años, y aunque es verdad que se asocia mucho la flor a un entierro, a un difunto, pero bueno, que aunque se opte ahora cada vez más por incineraciones y no por entierros, no solo tiene ese destino, ese uso de un difunto, sino que flores hay durante todo el año
y hay que consumirlas y hay que regalarlas y hay que obviamente elegir flor natural, fresca, que de este sector, aunque esté muchas veces silenciado, vive en miles de familias. El sector se ha reducido, pero los profesionales que quedan trabajan bien, han invertido y se han modernizado, y su producto se valora dentro y fuera de España. Quieren mantener vivo este sector tradicional en la comarca del Bajo Guadalquivir, especialmente en municipios como Lebrija o Chipiona, un sector que regala alegría y belleza y que genera empleo y actividad en el medio rural. Sigue el recuento de daños provocados por la Dana, que ha afectado a varias comunidades del Levante español. Solo en los municipios almerienses de El Ejido y Dalías se han estimado en más de 4.200 las hectáreas afectadas, fundamentalmente invernaderos de pepino, pimiento, calabacín y berenjena. Desde COAG Almería han recordado que hay zonas con daños irreparables y que muchas de las explotaciones afectadas son de carácter familiar y de pequeña dimensión. Recuerdan que es imprescindible hacer un informe de daños. Al romperse la cubierta de plástico, se rompe además buena parte del cultivo. En algunos casos no se va a poder recuperar. Desde esta misma mañana estamos realizando informes de daños, estamos diciéndole a todos los agricultores que se hayan visto afectados que rellenen el informe de daños para tramitarlo tanto en la Oficina Comarcal Agraria como en el Ayuntamiento y quedar registrados todos estos daños. Es fundamental. Han pedido que se declare zona de emergencia y que se pongan en marcha ayudas directas a los afectados para poder recuperar la capacidad productiva. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha visitado algunas de las zonas afectadas. Desde la comarca malagueña del Guadalhorce ha vuelto a pedir prudencia ante la gravedad de la situación. Estamos en una situación muy complicada, en la que quiero expresar una vez más la consternación que tenemos como Gobierno de Andalucía, los andaluces, primero en la situación que estamos viviendo en Andalucía y sobre todo y muy especialmente con los daños causados en la comunidad hermana de Castilla-La Mancha y muy especialmente en la comunidad valenciana, donde estamos viendo imágenes que son dantescas y donde estamos viendo el número de fallecidos es muy elevado y desgraciadamente, según nos traslada el propio presidente de la Generalitat Valenciana, pues todavía puede aumentar debido a los desaparecidos. El presidente ha anunciado que se va a hacer una valoración rigurosa de los daños para poder ayudar a los afectados. Son muchos los daños, ahora vamos a cuantificarlo a lo largo de estos días, muchos daños, sobre todo en el ámbito agrícola, prácticamente desde Cádiz hasta Almería, también en Huelva, y donde cuantificaremos y después en el conjunto de administraciones del Estado, Junta de Andalucía, también Diputación, Ayuntamiento, intentaremos hacer un esfuerzo para recuperar primero infraestructuras, carreteras que tenemos cortadas, que están desaparecidas y que generan incomunicación, y después daños que se han hecho a sectores productivos en el ámbito agrícola y que vamos a intentar ayudar. Juanma Moreno ha recordado que es imprescindible seguir los consejos de los servicios de emergencias y alejarse de cauces y de arroyos y no coger el coche si no es imprescindible. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2025. El montante asciende a 48.836,2 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 2.000 millones respecto al aprobado para el ejercicio pasado. Las políticas sociales representan el 63,3% del presupuesto y es el ámbito que más crece, pero también hay otros temas que preocupan y que serán importantes. Unos presupuestos, como no puede ser de otra manera, que se van a centrar fundamentalmente en mejorar los servicios públicos esenciales, en mejorar nuestra sanidad, nuestra dependencia, nuestra educación, pero como siempre, sin olvidar el empleo, que es un objetivo estratégico del Gobierno andaluz, y sin olvidar también el agua, tan importante para paliar los problemas de sequía, las infraestructuras hidráulicas y sin olvidar la vivienda. Saben ustedes que estamos sufriendo en España un problema importante de vivienda. La consejera ha destacado que las políticas de apoyo al tejido productivo contarán en 2025 con 6.683 millones. Las políticas de empleo y trabajo autónomo se incrementan hasta los 1.175 millones y respecto a la lucha contra el impacto de la sequía, las políticas de agua contarán con un presupuesto de 555 millones.
El desarrollo sostenible dispondrá de 867 millones. Este proyecto de ley comienza ahora su tramitación en el Parlamento de Andalucía. El ministro de Agricultura ha respondido en el Senado a algunas preguntas relacionadas con el sector pesquero. Planas ha defendido el papel que ha desempeñado el gobierno español en las negociaciones europeas para garantizar la actividad de la flota pesquera. El ministro ha explicado que la negociación de las cuotas para 2025, que culminará en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea de diciembre, está marcada por una mejora general de la situación de las poblaciones en el Atlántico y esfuerzos adicionales en el Mediterráneo. El ministro espera que la oposición apoye a España en esta negociación en defensa del sector pesquero. Ahí, por ejemplo, en la de este año se ven dos referencias concretas. Una, que hay una mejora general de la situación de los stocks, cuestión que estará usted de acuerdo conmigo, es una buena noticia, y también indica que habrá que realizar, entre comillas, esfuerzos adicionales en el Mediterráneo. La verdad es que en este punto, como en años anteriores, probablemente tengamos una discusión complicada, porque efectivamente los puntos de vista de España no coinciden con los de la Comisión Europea a este respecto. Luis Planas ha recordado que el trabajo del Gobierno de España en el ámbito de la Unión Europea sigue dos líneas principales: la defensa de una triple sostenibilidad ambiental, económica y social en la gestión pesquera y la mejora en la toma de decisiones de las instituciones europeas. La Asociación de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites, AENI-ERAC, ha publicado los datos de las ventas de aceite de la campaña 23-24 que se cierra en septiembre. Las salidas totales han superado los 651 millones de litros, cifra ligeramente superior a la de la campaña anterior, que fue de 643 millones de litros. Las salidas de aceite de oliva superan los 223 millones de litros, casi un 17% menos que el año pasado, cuando esas salidas fueron de unos 268 millones de litros. No obstante, la evolución en el tercer trimestre es positiva y las salidas se incrementan respecto a trimestres anteriores. Las ventas de aceite de orujo casi alcanzaron los 28 millones de litros, lo que supone más de un 45% de incremento. La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, Hortifruta, ha desactivado la extensión de norma para berenjena larga o negra, que durante la semana pasada impidió la comercialización de las segundas categorías de este producto. El Comité de Crisis de la Interprofesional ha adoptado esta decisión tras analizar la situación de mercado y ver que después de 12 días la evolución es favorable. Desde la medianoche del miércoles 30 de octubre ya se pueden volver a comercializar estas categorías de berenjena para su consumo en fresco. El gobierno marroquí ha autorizado la importación de carne fresca de ovino y caprino de España. El Ministerio de Agricultura ha valorado muy positivamente esta decisión y ha anunciado que en los próximos días se informará al sector cárnico español para que inicie los contactos comerciales necesarios. El ministro ha remarcado que esta nueva salida comercial es una muestra de la madurez del mercado español, con unas exportaciones de animales vivos que han crecido en los últimos años. La Consejería de Agricultura, en colaboración con el sector, va a llevar a cabo un estudio homologado sobre la huella de carbono de la fibra de algodón en producción integrada. Se trata de analizar las emisiones, tomando como referencia la campaña de cultivo 2021 y su desmotado, con el objetivo de trabajar para poder reducirlas. Para ello, ha contado con la colaboración de la Interprofesional Espalgodón, las cooperativas Las Marismas de Lebrija y Mancera S.C.A. y la desmotadora Indesa. El estudio muestra algunos datos muy significativos, por ejemplo, que la huella de carbono de 1 kilo de fibra de algodón es de unos 0,321 kilogramos de dióxido de carbono equivalente, mientras que los valores medios que se encuentran en bases de datos internacionales son de 0,682 kilogramos, es decir, más del doble. Y la verdad estamos muy contentos con el resultado que ha dado, porque la huella de carbono, comparado con lo que se hace en otros algodones en otros países, pues realmente estamos a un 50% prácticamente en huella de carbono, con lo cual muy satisfecho por esa parte. El estudio destaca la eficiencia del sistema de producción integrada como modelo de buenas prácticas agrícolas, que redundan en una importante reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En estos momentos, más del 80% del algodón andaluz se encuentra acogido a este sistema.
La utilización de maquinaria nueva, la eficiencia en el sistema de riego y de aplicación de fertilizantes o la cercanía de las parcelas de cultivo a los centros de desmotado son algunos de los factores que ayudan a reducir la huella respecto a otros sistemas de cultivo. El sector algodonero andaluz lleva años trabajando para mejorar su sostenibilidad y avanzar para minimizar su impacto medioambiental. Venimos ya años trabajando todo el sector, principalmente los agricultores, poniendo todo su empeño, su profesionalidad en reducir los consumos de agua, en menos contaminación, y lógicamente los que hacen ENAPI pues ya tienen unas normas también que le hacen obligatoriamente reducir todos esos consumos que hacen. Por lo tanto, estamos consiguiendo un algodón muy sostenible a nivel mundial. Estos datos son muy positivos de cara a la comercialización en el mercado exterior, ya que sitúan al algodón andaluz como uno de los más sostenibles a nivel mundial. En la nueva sesión de la Lonja de Sevilla siguen sin operaciones los grupos 1, 2 y 4 de trigo blando y el 5 de pienso. Se mantiene el precio en el grupo 3. En trigo duro bajan las cotizaciones de todos los grupos. La cebada se mantiene, el maíz no cotiza y en girasol suben tanto el convencional como el alto oleico. Esta semana bajan los precios del aceite de oliva. El virgen extra se queda en 6,61 euros por kilo, mientras el aceite de oliva virgen desciende a los 6,20 euros por kilo y el lampante cae a los 5,90 euros por kilo. En la lonja de vacuno de Los Pedroches suben las cotizaciones del ganado para vida en cruzados machos de primera y en los de segunda categoría. El ganado de abasto también sube en todas las categorías, llegando a 5,93, 5,78 y 5,83 euros por kilo. En la última semana, los recursos embalsados en Andalucía se mantienen en 3.623 hectómetros cúbicos, lo que representa el 30,28% de la capacidad total. Por demarcaciones hidrográficas, la cuenca del Guadalete-Barbate no experimenta cambios y se queda con un volumen embalsado de 350 hectómetros cúbicos, que suponen el 21,2% de su capacidad. En las cuencas mediterráneas andaluzas, el agua embalsada ha bajado un 0,17% respecto a la semana anterior, quedando en 255 hectómetros cúbicos, que representan el 22,12% del total. En la cuenca del Tinto o del Piedras Chanza, los recursos descienden un 0,09% y el volumen baja a 425 hectómetros cúbicos, que suponen el 38,1% de su capacidad de almacenamiento. Por último, la cuenca del Guadalquivir sube un 0,04%, situándose al 32,34% de su capacidad, con 2.597 hectómetros cúbicos. Las dehesas andaluzas estrenan una nueva montanera. Comienza así la última fase de la cría del cerdo ibérico, que lo tendrá durante unos meses pastando en la dehesa para su engorde. La lluvia ha propiciado una buena cosecha, la hierba está naciendo, la otoñada es buena y las bellotas presentan un buen tamaño y empiezan a caer. Lo que no abunda son los cerdos ibéricos. Su número desciende en los últimos años, porque a muchos ganaderos las cuentas no les salen. El año pasado se hablaba de cotizaciones históricas, pero los costes de producción también han ido subiendo y se requieren unas inversiones que no todos pueden afrontar. Eso está provocando la entrada de capitales ajenos que buscan el ibérico como inversión y que terminan desmantelando un sector tradicional que es también un patrimonio social y medioambiental. No obstante, las perspectivas son buenas. Estos campos ofrecen el alimento y las condiciones que hacen posible unos jamones ibéricos de calidad excepcional. Cuaderno Agrario os informa también en las redes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. No os perdáis nuestros vídeos en YouTube y TikTok. Dejadnos vuestros comentarios e impresiones. ¡Os escuchamos!
Proteja sus cultivos de pimiento, tomate y pepino con los mejores aliados. Cordial, la piretrina natural del futuro, rápida acción y baja toxicidad. Prestop, el fungicida para la botrytis y hongos de suelo, la nueva herramienta biológica para horticultura segura con el medio ambiente. Masó, soluciones de confianza.